La palabra del Señor en esta ocasión la vamos a encontrar allí en el Evangelio de Mateo capítulo 14. Vamos a leer desde el versículo 25 en adelante hasta el 29. Dice así la bendita palabra del Señor. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y le dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aunque por supuesto esta historia es mucho más extensa y ya sabemos qué pasa con Pedro después de andar sobre las aguas, que se hunde y el Señor lo levanta, no obstante quisiera que nos centremos en una parte muy interesante de este pasaje, y me refiero a la oración o petición que le hace Pedro al Señor, que dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Cada vez que oramos, lo que hacemos es poner a prueba nuestra fe o poner en acción nuestra fe. La oración es un acto de fe, siempre. Es el acto supremo de fe. Cuando cualquiera de nosotros se inclina delante de Dios para orar, lo que está haciendo es reconocer la autoridad y la soberanía de Dios. Quiere decir que con el hecho de inclinarnos delante de Dios, estamos admitiendo esto. Hay diferentes formas de orar. Los paganos también oran a sus dioses, pero adoptaron una forma particular de orar desde el principio, que es el de juntar las manos. ¿Qué significa esto de juntar las manos y levantarlas? Era la acción del esclavo cuando se le ataban las manos. Y los cristianos adoptaron este simbolismo en sus oraciones, levantando sus manos juntas, como sometiéndose a la voluntad de Dios, admitiendo la autoridad y la grandeza de Dios, cosa que no es fácil, porque muchas veces al orar queremos que Dios haga nuestra voluntad y no que se cumpla su voluntad en nosotros. Pero vamos a lo más básico. ¿Por qué oramos? Hay personas que aún siendo cristianas se preguntan: ¿y si Dios sabe todas las cosas, para qué necesitamos orar? ¿Saben? Dice Pablo allí en Filipenses 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, ¿por qué oramos? Porque esperamos que la gracia de Dios llegue a nuestra vida. Acá dice que nuestras peticiones, es decir, lo que nuestro corazón desea y necesita, tiene que presentarse delante de Dios. Ahora no dice este versículo que Dios va a hacer todo lo que queramos. Pudiera ser que nos dé una solución al problema que le estamos planteando, o pudiera ser que no nos dé una respuesta inmediata a lo que le hemos presentado. Pero hay algo que recibimos cuando la oración es una oración de fe, en serio. Y es que la paz de Dios llega a nosotros. Quiere decir que yo tomé todo esto, que para mí es una carga, que para mí es un peso, y lo puse delante del único que puede solucionarlo, y se lo entregué a Él. Y entonces la paz de Dios viene y me inunda en ese momento. ¿Por qué? Porque se lo entregué al Todopoderoso. Y después, si no contesta según mi deseo, ese es un asunto de Él. Lo importante es que dicha carga ya está delante de su soberanía. Pero Dios no tiene que hacer o cumplir mi voluntad necesariamente. Él mismo, Jesús, oró en Getsemaní diciendo: Padre, que sea hecha tu voluntad. Y así nos enseñó a orar también: sea hecha tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es soberana. Y cuando llegamos a la oración es realmente un ejercicio de fe.
entonces la gracia de Dios se manifiesta prioritariamente en la paz que recibimos, porque hemos dejado el problema en las manos de aquel que sabe todas las cosas. Es decir, esperamos en la gracia de Dios. La fe es el canal por el cual la gracia de Dios llega hasta nosotros y nos bendice. Ahora, ¿cómo funciona la fe? Por esto me detuve en esta oración que hace Pedro, porque en este pasaje hay dos oraciones. Una es Señor, sálvame, y pudiésemos hablar mucho acerca de esto. Es la oración desesperada pidiendo auxilio, pero en esta ocasión la que me interesa que veamos es la otra, la que dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Durante el Renacimiento y la Reforma de la Iglesia, hace más de 500 años, se estudió nuevamente el importante tema de la fe. La Reforma fue un movimiento no de un día, sino de muchos años. Sucedió que algunos comenzaron a leer la Biblia y comenzaron a protestar contra el cristianismo que se enseñaba en las iglesias, porque que nada tenía que ver con lo que Dios, esto nada tenía que ver con lo que Dios realmente enseñaba en su palabra. Y el primer tema que se estudió fue el tema de la fe, porque el gran descubrimiento que se hizo cuando se comenzó a leer, a estudiar la Escritura, es que el justo, es decir, la persona que se acerca, que busca a Dios, por la fe vivirá. En otras palabras, aquel que busca a Dios, que procura ser recto de corazón, va a tener la bendición por la fe. Y se comenzó a examinar qué decía la Biblia en referencia a la fe. No qué decía la iglesia, sino lo que decía la Biblia. Y fue un estudio esclarecedor, liberador, porque en ese momento se había hecho de la fe, como en muchos casos el día de hoy, un gran negocio. Hasta ahí ellos estaban sometidos porque no sabían realmente cómo se manejaba la fe. Pero ahora podían entender lo que era la fe y lo fueron a buscar en la palabra de Dios. Y hay una gran diferencia entre la verdadera fe y la credulidad, o entre la creencia supersticiosa y la fe. Y de esto quisiera hablarles en esta hora, y por razones de tiempo reduciré un poco los pasos de esta investigación que se ha hecho, hablando sobre esta oración que hace Pedro allí en el mar de Galilea. En primer lugar, para que una oración sea una oración de fe, y para entender la fe tenemos que conocer al Señor. No podemos hacer una oración de fe si realmente no sabemos quién es el Señor. El conocimiento del Señor es fundamental. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Quiere decir que lo primero que tengo que entender es quién es Jesús. Y seguidamente tengo que apropiarme de eso. Y este es el primer paso para tener fe. Pero no podemos tener fe si no conocemos al Señor. Ustedes saben que nosotros creemos muchas cosas sin haberlas visto necesariamente. Tome usted un libro de historia y lea. De todo lo que lee ahí, ¿cuánto es lo que usted vio? ¿Vio a Pratt saltando a la cubierta del Huáscar? ¿Vio a O'Higgins dándose un abrazo con San Martín? No, no vimos nada de eso. Es algo que se nos transmitió. Alguien nos dijo. Así funciona la fe también, viene por el oír. No obstante, todos sabemos que la historia se puede falsear. Y hay libros que cuentan ciertos episodios de maneras muy disímiles, muy diferentes. La Guerra del Pacífico, por ejemplo, no es lo mismo para un chileno que para un peruano. Hay dos versiones diferentes. Ahora, ¿quién tiene la razón? No tenemos muchos puntos para afirmar esto. Pero en lo concerniente a la fe, la verdadera fe, no la mera credulidad, la fe viene por el oír. ¿Pero oír qué cosa? La palabra de Dios. En otras palabras, lo que Dios ha dicho. Quiere decir que el centro sobre el cual tengo que basar, fundar mi fe, no es el sermón que yo escuché el domingo. No es lo que dijo el predicador, sino qué dice la palabra de Dios. Esa es la base de la fe. Por tanto, es mi deber interpretar correctamente la palabra de Dios. Buscar en la palabra de Dios para poder conocer a Dios. Ahora miremos por qué Pedro hizo esta oración.
Los discípulos estaban en una barca que estaba siendo sacudida por una tormenta que no la podían dominar. Se le acababan las fuerzas y en medio de la noche y en medio de la tormenta ven a alguien que camina sobre el agua. Entonces surge el pensamiento supersticioso de ellos cuando dicen, es un fantasma, porque creían en fantasmas, claramente. Jesús, viendo que están desesperados por la tormenta, porque ya no tienen dominio sobre la embarcación que prácticamente se está hundiendo, y porque además ven a alguien que viene caminando sobre las aguas, les dice, tranquilícense, tengan ánimo, yo soy, no tengan temor. Y en ese momento, cuando se escucha la voz de Jesús, es cuando Pedro hace la oración. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ahora, ¿por qué Pedro hace esta petición? ¿Por qué los otros 11 no hicieron una petición de este tipo? Pedro hace esta petición porque conoce a Jesús. Los otros también lo conocían, pero él tiene fe en Jesús. ¿Por qué? Porque le conoce. Y digo esto porque a veces nos centramos en la parte cuando Pedro se hunde y empezamos a darle porque se hundió. Pero resulta que hubo 11 que no se atrevieron a bajar de la barca. Lo que tenemos acá es a alguien que quiso dar un paso de fe, y esto es lo admirable, que alguien quiera dar un paso de fe. Y el Señor no le dijo, Pedro, no hagas tonterías, quédate en la barca mejor. Fíjese que no es eso lo que le dice Jesús. Jesús le dice, ven. Como dijimos, Pedro hace esta oración porque conoce a Jesús. Estuvo allí cuando Jesús convirtió el agua en vino. Estuvo en unos cuantos milagros posteriores realizados por Jesús, cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, vio el poder del Señor sobre su vida y muerte, vio cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y alimentó una gran multitud. Y es sobre esta base de conocimiento, de experiencia que tiene, por lo cual él dice, Señor, si eres tú. En otras palabras, esto no se lo podría pedir a ningún otro, porque el único que lo puedes hacer eres tú. En ese si eres tú, Pedro está reconociendo la autoridad suprema de Jesús. Si eres tú, porque la persona que tiene todo poder eres tú, y porque tienes todo poder, manda a que yo vaya a ti sobre las aguas. Muestra tu autoridad. Si dices que no, yo no bajo. Pero mi anhelo, mi deseo es ir caminando también sobre las aguas. ¿Se fija? Si quiero que mi oración sea eficaz, que fluya la gracia de Dios, tengo que conocer al Señor, porque no hay fe sin conocimiento del Señor. Cuando Saúl trata de asustar, de desalentar a David para que no salga contra el gigante Goliat, le dice ¿cómo vas a ir a pelear con él? Este hombre Goliat desde joven se está entrenando porque es un hombre de guerra. En otras palabras, lo que le está diciendo a David es, mírate, tú eres un pastor de ovejas. ¿Cómo vas a hacer esto? No vas a poder contra él. Y David le dice, yo cuando estaba en el campo y venía el oso y el león y me arrebataba un cordero, yo se lo sacaba de sus fauces y lo golpeaba y lo mataba. ¿Por qué? Porque mi confianza está puesta en Dios. El mismo Dios a quien desafía Goliat, y yo lo voy a vencer porque ese Dios ha sido desafiado. Quiere decir que David conocía el poder de Dios. Y si leemos la historia de Saúl, Saúl también había tenido experiencias maravillosas con Dios, pero nunca llegó a conocerle profundamente como lo conocía David. Saúl no tenía la fe que tenía David. David, a diferencia de Saúl, conocía a Dios profundamente, porque en la práctica de su trabajo, en las cosas pequeñas y cotidianas, empezó a relacionarse con Dios, y ese Dios le había dado poder sobre las fieras, y entonces ese es el Dios que me va a auxiliar en este momento. En el Salmo 9 de David, versículo 10, él escribe, en ti confiarán los que conocen tu nombre. Para confiar en Dios es necesario conocerle. El profeta Jeremías dice, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Esto es fundamental.
Pero ¿cómo se conoce al Señor? El Señor les dijo a sus discípulos, y dijo en la oración que Él hizo por ellos, Él dijo: yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu verdad, sepáralos del mal en tu verdad, que es tu palabra. Yo les he dado tu palabra. Quiere decir que estamos bajo la autoridad de la palabra de Dios. El Señor nos ha dado su palabra. Quizá alguien diga: bueno, yo voy los domingos a la iglesia para escuchar la palabra de Dios. Amén. Eso está muy bien. Pero eso le sirve para el domingo nada más. No para el lunes, no para el martes, no para el miércoles. ¿O hay alguien que come solo los días domingos? Creo que no. Todos los días comemos, porque el cuerpo necesita energía todos los días. Hay que meterle vitamina, proteína, todos los días. La persona que cree que porque va el domingo y escucha una predicación, ya conoce al Señor y que va a prosperar en su vida espiritual, está muy equivocada. Todos los días tiene que beber el agua de la fuente de la palabra de Dios. Ahora quizá alguien diga: yo tengo un librito de devocionales diarios que lo estoy leyendo. O yo tengo el pancito de vida en mi mesa. ¿Sabe? Hace más de 2 años yo estoy entregando devocionales los días jueves a través de una plataforma virtual. Y les digo, los devocionales son una gotita que se pone, pero no reemplaza la palabra de Dios. Por tanto, lo que debemos hacer es ir directamente a la palabra de Dios cada día, buscando la voluntad de Él. No me tengo que quedar con los sermones que escucho. Tengo que ir a la palabra de Dios. Para eso la tengo. La Reforma Protestante hizo el gran descubrimiento de la palabra de Dios para toda la gente y se la entregó al pueblo porque había llegado la imprenta, se la entregó al pueblo para que todos leyeran la palabra de Dios. En aquel tiempo la gente iba a la iglesia todos los días de la semana, no para escuchar un sermón, sino para escuchar la lectura de la Biblia. Entonces iban, se paraban porque las iglesias antiguas no tenían sillas como tenemos nosotros regularmente en nuestros templos donde nos sentamos cómodamente. Ellos no se sentaban, estaban todos de pie y por horas se leía la palabra de Dios y la gente iba para escuchar, porque era la gran novedad de la fe, abrir la palabra de Dios y escuchar lo que la palabra de Dios decía. La sola lectura de la palabra de Dios conmovía a la gente y produjo ese gran avivamiento en aquel tiempo. Cuando el reconocido escritor y pastor Hayden Tozer habla acerca de avivamiento, él dice: el avivamiento es solamente una vuelta a la palabra de Dios. Ahí aparece el Espíritu Santo trabajando con poder. Quiere decir que tenemos que volver a la palabra de Dios. Por tanto, abramos la Biblia y conozcamos la palabra de Dios. Cuando abrimos la Biblia, estamos recibiendo directamente de la fuente. No por ningún canal, sino desde la fuente. Los romanos llenaron Europa y el cercano oriente de acueductos. Donde iban, hacían acueductos. Todavía quedan testimonios de esto, porque en algunos lados aún se conservan los arcos por donde pasaban. No había bombas aquel tiempo, y para llevar el agua desde la fuente en la montaña y llevarla 50 o 60 kilómetros para alimentar a toda una ciudad como la de los romanos, que no solamente usaba el agua para beber y para tomar, sino para las termas, para los baños y todo eso, que usaban millones de litros de agua, ellos iban a buscarla a la fuente misma. Ahora, ¿por qué no hicieron un pozo y trataron de sacar del aljibe? Porque una cosa es el manantial de la fuente y otra es el agua del pozo. Ellos iban allá, ellos iban a la fuente. Y desde la fuente empezaban los ingenieros a calcular cuál era la inclinación que le tenían que dar para hacer 60 kilómetros en declive para que el agua corriera. Entonces tenían que estudiar bien y diseñar el acueducto, trabajar en medio de la montaña levantando arcos o haciendo túneles para seguir la inclinación y de tal modo que el agua llegara a donde tenía que llegar. Era toda una obra de ingeniería.
Después se dieron cuenta de que el agua para que llegara tenía que atravesar muchos lugares y corría el riesgo de contaminarse con algo en su recorrido. Entonces, para que llegara pura, hicieron pozos de decantación. Por tanto, si había alguna impureza, una piedrita o algo, se iba al fondo y lo de arriba seguía corriendo. Además, tenían obreros encargados de limpiar esos lugares y lo tenían que limpiar todos los días. Quiere decir que ellos se preocupaban porque el agua llegara limpia de la fuente a la gente o al consumidor mediante este sistema. Dice la historia que los romanos evitaron la mayor parte de las epidemias que se vivieron en la Edad Media porque hicieron que el pueblo bebiera desde la fuente. Luego diseñaron un sistema cloacal para que todas las aguas servidas salieran rápidamente de la ciudad, entonces saneaban la salud del pueblo. Les comento esto porque estoy tratando de decirles a cada uno de ustedes que vayan a la fuente y tomen el agua limpia de la palabra de Dios. La palabra de Dios da salud a la vida, da salud, da fuerzas. Entonces yo tengo que ir allí para conocer al Señor y para poner mi fe en el Señor, porque no leo la palabra de Dios para conocer un libro, sino para conocer al Dios de la palabra. Y cuando yo llego a este libro, tengo que entregarme a esa palabra. Y este ya es el segundo paso. Y este es más difícil, entregarme a la palabra. Porque uno puede conocer la palabra, pero después hay que dar el siguiente paso. Yo puedo decir, sí, el Señor tiene poder para que yo camine sobre las aguas, pero debo bajar de la barca y debo poner mi pie en el agua. Este es el segundo paso de la fe. Cuando pongo el pie en el agua es cuando me entrego realmente a esa palabra. Si le hubiésemos preguntado a todos los que estaban en la barca, ¿cuántos de ustedes creen que el Señor tiene poder para esto? Seguramente todos habrían respondido afirmativamente. Pero el único que pone el pie en el agua fue Pedro. ¿Por qué? Porque él se entregó realmente a esa palabra. Cuando llegaron los sabios a Jerusalén preguntando dónde había nacido el rey de Israel, Herodes se turbó y consultó a los escribas sobre dónde había de nacer el Mesías. Ellos le dijeron en Belén, porque así estaba escrito. Ahora bien, Herodes creyó a esa palabra. La palabra de Dios decía que el Cristo nacería en Belén. ¿Y qué hizo Herodes? Mandó a matar a todos los niños que habían en Belén y sus alrededores. Quiere decir que no es cuestión de creer solamente la palabra, sino entregarnos a esa palabra, entregar nuestra vida, sujetarnos a la palabra. Eso es lo que importa realmente. Santiago dice que el diablo también cree. ¿Cree usted que Dios es uno? Bueno, el demonio también lo cree y tiembla. Cuando estudiaba el credo de los apóstoles, yo decía, y pensar que todas estas cosas Satanás también las cree. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Y el diablo dice amén. Yo también lo creo. Creo en Jesucristo, su único Hijo. Y el diablo dice, yo también. Creo en el Espíritu Santo, yo también lo creo, dice el demonio. Creo que la salvación es por fe en Cristo, eso también lo creo. Lo que pasa es que una cosa es creer y otra cosa es entregarnos a eso, involucrarnos. Y acá Pedro no solamente cree, sino que se entrega a la palabra del Señor. Ve venir a Jesús caminando sobre las aguas y dice, yo quiero ir. Manda, Señor, que yo vaya. Y Jesús le da la palabra, ven. Entonces Pedro se baja de la barca y empieza a caminar sobre el agua. ¿Por qué? Porque conocía a Jesús. Y conocer es entregarse. Y ahora viene un tercer paso, que es experimentar los vaivenes de la fe. Cuando Pedro bajó al agua, se sintió todopoderoso. El Señor lo estaba sosteniendo, pero de pronto ve las olas, ve el viento y empieza a temblar. Y empieza a hundirse. Entonces el Señor lo levanta y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?
Cuando nos lanzamos a la aventura de fe, yo la llamo la aventura de fe, esta de creer y de bajar a las aguas, no solamente conocemos al Señor, sino que empezamos a conocernos a nosotros mismos. Empezamos a conocernos a nosotros en la vida de fe. Y Pedro ese día conoció su debilidad. Conoció que él, que creía que era muy poderoso, pero su fe era muy escasa. Había que perfeccionar esa fe. Por eso el Señor le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Son lecciones que nos va dando el Señor en nuestra vida espiritual. A esto yo le llamo los vaivenes de la fe. Y esto es importante también experimentarlo, porque muchas veces nosotros escuchamos algunos testimonios de personas que pareciera ser que siempre están triunfando en la vida espiritual. Entonces nos cuentan cosas muy triunfantes, que oraron y el Señor les respondió milagrosamente. Y mientras van contando todo eso, uno en el asiento cada vez se va sintiendo más pequeño, más diminuto ante el gigante que tiene al frente. Quizás yo le diría, si pudiera hacerlo, hermano, está bien todo lo que nos contó, pero ¿qué le parece si ahora nos cuenta sus fracasos también? Porque casi siempre se cuentan los triunfos, pero se ocultan los fracasos. Muchas veces hacemos así. Pedro mismo hizo así. Y lo vamos a encontrar al final con un fracaso en que se siente hundido y siente que ya no puede más. Y en el último capítulo del Evangelio de Juan, el Señor lo va a buscar a la orilla del mar de Galilea y le pregunta a Pedro, ¿me amas? Porque hay que seguir adelante. Como diciendo, uno tropieza, pero se tiene que levantar. Uno tropieza y se levanta. Y cada vez va aprendiendo más acerca de sí mismo. De dónde están las fallas, de cuál es el talón de Aquiles, y hay que aprender a depender del Señor. Todo esto se va aprendiendo. Quiere decir que un fracaso no nos tiene que hacer claudicar. No caigamos en el desánimo. Siempre habrá otra oportunidad. El Señor siempre da otra oportunidad y debemos entender que la vida de fe tiene vaivenes, que no estamos siempre arriba, que la vida espiritual tiene altibajos. Y el apóstol Pedro tuvo que ver todo esto. Ahora, quizá alguien diga, pero deben haber cristianos que ya han superado eso, que ya no tienen altibajos. Escuche esto. Y con esto termino porque ya me pasé un poquito del tiempo. El apóstol Pablo, que nosotros sabemos quién es, sabemos cuál era su fe. Cuando escribe desde la prisión en la última etapa de su vida, él escribe la carta a los filipenses, y en la carta a los filipenses dice, hermanos, yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. No pretendo haber llegado a la meta, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo hacia adelante y prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El apóstol Pablo está diciendo en otras palabras, yo no he llegado todavía, yo no lo he alcanzado todavía, pero sigo. Y muchas veces en la vida cristiana hay tropezones y hay caídas, pero debemos seguir adelante. ¿Por qué? Porque como dice también el apóstol Pablo, yo sé a quién he creído y me estoy conociendo a mí mismo, en mis debilidades, en mis fracasos. Cada fracaso es una experiencia y yo le digo, es más valiosa, más aleccionadora la experiencia del fracaso que la del triunfo. Porque a partir del fracaso uno aprende mucho más. Hermanos, yo no pretendo haberlo alcanzado. No digo que ya llegué. Estoy siguiendo. Y hasta el último momento de nuestra vida vamos a estar siguiendo. Persiguiendo siempre la meta que el Señor puso por delante. Por lo tanto, busquemos conocer al Señor en la misma fuente, que es la palabra de Dios. Entreguemos nuestra vida al Señor
y empecemos a vivir los vaivenes de la vida de fe. Y el Señor va a estar con nosotros y la bendición nos va a alcanzar cada día de nuestra vida. Ayuda.